Eso. Ok. El miércoles pasado yo comencé con los mercados de renta fija, hice un pequeño repaso del mercado de monedas y comencé con la renta fija y solamente di una parte del corto plazo, ¿no? Entonces vamos a tratar de terminar el corto plazo y vamos a dejar el largo plazo para el miércoles que viene, porque el largo plazo es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, igual vamos a hacer una grabación de eso y lo vamos a poner para que lo tengan. Fíjense, primero, la renta fija es siempre un contrato que permite anticipar flujos en un mercado. ¿Ok? Y eso es porque la renta fija incluye flujos ciertos que compensan la incertidumbre. ¿Ok? O sea, un poco parecido a lo que hablamos cuando hablamos del mercado de cambios, que yo dije que la brecha se formaba era porque había incertidumbre. ¿Ok? Bueno, normalmente en los mercados de renta fija hay poca incertidumbre, ¿ok? Por lo cual, o sea, hay poca incertidumbre porque está compensada por la existencia de flujos predeterminados, ¿no? Esos flujos predeterminados pueden ser eh, eh, temporales, ¿ok? Y además de temporales pueden ser monetarios, ¿no? Cuando la renta fija es de tasa fija, uno sabe cuánto es el flujo que uno va a recibir. ¿Ok? Cuando la renta fija no es de tasa fija, sino de tasa variable, entonces el flujo se sabe en qué momento se va a recibir, pero no se sabe exactamente el monto que uno va a recibir. ¿Ok? Y bueno, eso permite que se compense la incertidumbre, pero ojo que compensar no significa eliminar, siempre hay un grado de incertidumbre. La incertidumbre es un elemento natural en el mercado, ¿ok? Y bueno, en este caso eso no se elimina totalmente. ¿Ok? Y bueno, y el contrato de renta fija se basa en la premisa de que yo entrego algo hoy, que puede ser moneda o puede ser mercancía, a cambio de que en un determinado plazo, por supuesto en un tiempo, a mí me devuelvan otro flujo que también puede ser moneda o mercancía. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí está el tiempo metido. ¿Ok? Y normalmente las rentas fijas se evalúan con tasas de interés debido a que el interés es la prima que se paga por el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces esa como que es la segunda definición que le vamos a dar a la tasa de interés. Nosotros comentamos que la tasa de interés no era el precio del dinero, ¿ok? Y este, el, el primer, la primera definición que le dimos a esto, o la primera explicación que le dimos a esto, fue que la tasa de interés era el canon de arrendamiento del dinero, no el precio del dinero, ¿ok? Porque uno lo que compra es el valor o sea, no compra el uso del dinero. ¿Ok? Y bueno, la otra definición es esta que estamos viendo aquí, y es la prima que se paga por el tiempo. Que hay una diferencia intertemporal y esa diferencia intertemporal es lo que genera la tasa de interés. ¿Ok? Bueno, y son flujos que pueden ser de corto o de largo plazo, o sea que esto es mercado monetario y mercado de capitales. ¿Ok? Y bueno, también un poco de lo que explicamos, vamos a llamar duración, perdón, maduración al vencimiento o término eh, al cual es el momento en el tiempo en el cual se vence el bono, y eso siempre se mide en términos de años. ¿Ok? O sea, la maduración puede ser 3,5 años, 3 años, siempre lo vamos a medir en años. ¿Ok? Vamos a ver un concepto aquí nuevo, que es el concepto de duración, ¿ok? En inglés se llama duration, ¿ok? Y ese concepto es el que representa el periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? El periodo promedio de recuperación de la inversión, que también se mide en términos de años. ¿Ok? Lo vamos a calcular y vamos a explicar qué significa. La otra es que
Otra de las terminologías que se usan en el caso de la renta fija es el cupón. ¿Ok? Y el cupón corresponde a la tasa nominal de interés que se aplica por el bono. ¿Ok? Y siempre esa tasa de interés se enuncia de manera anual y se enuncia añadiendo la forma de pago. ¿Ok? O sea, no existen tasas de interés como probablemente les dijeron en matemáticas financieras como tasa de interés anual capitalizable diaria. Nada de eso existe. En un mercado financiero, la tasa de interés siempre es nominal anual y además de eso añade la forma de pago. ¿Ok? Entonces uno, por ejemplo, puede decir que uno va a recibir 8% anual y se lo van a pagar semestralmente. Y entonces en ese caso se dice en castellano 8% anual pagadero semestral, ¿ok? Y se abrevia como APS. ¿Ok? Y bueno, cuando uno lo quiere decir en inglés, ¿ok? Lo dice 8% annual payable biannual. ¿Ok? Este biannual está mal escrito. ¿Ok? Biannual es con dos N's, igual que el anual en inglés se escribe con dos N. ¿Ok? Ahora, fíjense, normalmente cuando los bonos se emitían de manera física, y eso es lo que tenemos aquí en la presentación, o sea, aquí hay un bono bastante viejo, un bono perdón, que cometí un error. ¿Ok? Aquí hay un bono bastante viejo, ¿ok? Eh, por $100, ¿ok? Y el, el bono tiene cupones semestrales. ¿Ok? Fíjense que la cara del bono o la faz del bono es esto que está aquí. ¿Ok? Y eso tiene todas las características del bono. Pues aquí está escrito, primero, el emisor es los Estados Unidos de Norteamérica, el Tesoro norteamericano. ¿Ok? Hay un número aquí de serie, ¿ok? Porque el bono es como un billete, ¿ok? Y se emite en papel muy parecido al papel de los billetes. ¿Ok? Y bueno, está el valor nominal, en este caso son $100, la firma del secretario del Tesoro, ¿ok? Y la firma ¿cómo se llama? El registrador del Tesoro. ¿Ok? Y bueno, y fíjense, aquí están enumeradas o descritas todas las características del bono, va a decir cuándo se vence, cómo se pagan los intereses, etcétera, etcétera, está en la faz del bono. ¿Ok? Y esto que está aquí, que son como unas estampillas, ¿ok? Son los cupones. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual la tasa de interés se le llama cupón. ¿Ok? Fíjense, aquí en este bono se ha pagado hasta el cupón 35, 36. Entonces, este cupón 37 está por pagarse. ¿Ok? Y bueno, cuando se vence, que debió haber sido el 15 de septiembre de 1948, ¿ok? Entonces, bueno, la persona que es propietaria del bono corta este cuponcito, ¿ok? Se va al agente de pago, ¿ok? Que también está definido, y ahí le pagan la cantidad de 1,44, que es lo que corresponde al interés de este bono. ¿Ok? Estamos, o sea, eso es lo que le pagan al dueño del cupón. ¿Ok? Normalmente estos instrumentos son al portador, ¿no? Entonces, si yo voy a cobrarlo, así no sea el dueño del bono, tengo el cupón, me lo pagan. Igual la faz del bono, si se vence y yo voy a cobrarlo sin ser yo el dueño, puedo ir a la taquilla a cobrar. Ellos no van a protestar, porque me lo paguen a mí porque yo estoy presentando el cupón. ¿Ok? Sin embargo, eso por algún tiempo generó problemas de estafa. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual hoy los bonos no se emiten de esta manera, ¿ok? Sino que los bonos están desmaterializados, ¿no? Y entonces ahí sí aparece un dueño del bono, porque cuando uno lo compra, entonces la casa de bolsa se encarga de que el- en el registro de, de la titularidad de los bonos aparezca el nombre de uno.
¿ok? Y cuando uno lo vende, la casa de bolsa que vende, ¿ok? Se encarga de que el nombre del antiguo dueño desaparezca y aparezca el nombre del nuevo dueño. ¿Ok? De manera tal de que los intereses se los paguen a él en una cuenta que tenga él, que está prevista. ¿Ok? Por lo cual, estos intereses no son capitalizables nunca, ¿ok? A menos de que el emisor, que en este caso es el gobierno norteamericano, decida que no paga. ¿Ok? Entonces ahí se comienza a hacer una penalidad que va incrementando el monto de la deuda, ¿ok? Por tasa de interés compuesta. Pero estos intereses de los cupones no son capitalizables. ¿Ok? Ok, yo había comentado que había una clasificación nueva que íbamos a ver, ¿no? Aquí está la clasificación. ¿Ok? Y la clasificación es la clasificación internacional de los bonos o de las rentas fijas y se hace por la maduración, que como dijimos es el vencimiento del título. ¿Ok? Entonces, si el vencimiento es menor a 2 años, ¿ok? Eso es considerado corto plazo en los mercados internacionales, eso se llama letra, ¿ok? O letras cuando son varios, ¿ok? Y el término en inglés es bill. ¿Ok? Fíjense que la palabra bill se parece a billete, ¿no? ¿Ok? De hecho, todas estas palabras que vamos a usar aquí son sinónimos de billete, ¿ok? Porque los billetes y los bonos son muy parecidos, ¿no? La única diferencia que tienen es que el billete no paga interés, ¿ok? El bono sí. ¿Ok? Este, Incluso el cero cupón, ¿no? Que aunque no tiene tasa de interés nominal, tiene una tasa de interés, ¿ok? Que está implícita en el descuento que me dan cuando yo lo compro. ¿Ok? Entonces, bueno, si el plazo de vencimiento es menor a 2 años, eso se llama letra en castellano, bill en inglés. ¿Ok? Y por eso que se llaman treasury bills. ¿Ok? O sea, letras del tesoro. ¿Ok? Si el vencimiento está comprendido entre 2 y 10 años, y ahí podemos hablar de un mediano plazo en bonos, ¿ok? Entonces a eso se le llama nota, ¿ok? En plural notas, ¿ok? Y en inglés note, ¿ok? Ese es el nombre que se le da a ese tipo de maduración, ¿ok? Y por último, si el vencimiento del bono es mayor a 10 años, entonces eso sí se llama bono en los mercados internacionales, ¿ok? O bonos en plural y en inglés bonds, ¿ok? Y aquí hay varias cosas que tengo que comentar, ¿no? Primero que los bill normalmente son cero cupón, normalmente. Sin embargo, hay bill que tienen cupones, ¿ok? Y las notas y los bonos normalmente tienen cupones, ¿ok? Sin embargo, a veces ocurre que hay notas o bonos que son cero cupón, ¿ok? O sea que no es exclusivo del caso de las letras el que sea cero cupón y tampoco es exclusivo del caso de las notas y bonos que sea con cupón. ¿Ok? Esa es la primera cosa que hay que destacar aquí. ¿Ok? Lo otro es que lo que yo comenté de que estos son similares a la palabra billete, ¿no? De hecho, bill se parece mucho al billete en castellano. ¿Ok? Si ustedes revisan un billete de dólar por detrás, el billete de dólar dice a treasury note, ¿ok? Una nota al tesoro, ¿ok? Por lo cual la nota también es un equivalente de billete, ¿ok? Y aquí en el siglo XIX en Venezuela se llamaba a los bonos de la deuda, se le llamaba billetes de la deuda, ¿ok? Por lo cual son equivalentes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el billete de banco no paga interés, ¿ok? En cambio, el bono sí paga interés, ¿ok? Es más, normalmente el billete de banco tampoco se vende a descuento, pero hay mucha similitud en ambas cosas, ¿ok? Nosotros habíamos hablado de esto, de las bases de cálculo, cuando hablamos del tiempo en economía, que iba para el primer parcial, ¿ok? ¿Se acuerdan que hay cuatro bases? La base 30-360, que también se le llama año comercial o año bancario, y esa es la tasa más frecuente de los mercados financieros.
O sea, normalmente, y los cálculos que yo voy a hacer, los voy a hacer siempre en base 30-360, porque lo que normalmente ocurre, ¿ok? Es que eso existe. Esa es la base que más se usa en el mercado financiero. ¿Ok? Sin embargo, el, el prospecto de emisión del bono, ¿ok? En el caso de Venezuela, los bonos públicos se emiten por decreto, ¿no? Entonces, el decreto funge como prospecto de emisión, ¿ok? Salvo los bonos de la deuda externa, porque cuando Venezuela emite bonos de la deuda externa, está obligada a cumplir la normativa internacional. Entonces ahí, además de hacer un decreto, ¿ok? un, este, una, un decreto de emisión, ¿ok? este, hacen un prospecto. ¿Ok? Entonces ahí se puede establecer que la base de cálculo sea la corriente. Y dijimos que corriente era cuando uno usaba los meses tal cual son, ¿ok? Y el año de 365 días cuando el año no es bisiesto, y de 366 cuando el año es bisiesto. ¿Ok? Eso hay que aclararlo porque eso no lo explican bien en matemática financiera y me imagino que así fue. ¿Ok? La otra cosa es que hay una tercera base que se llama la base 30 corriente, que supone que todos los meses tienen 30, ¿ok? Incluso febrero, ¿ok? Pero coloca el año como si fuese de 365 o de 366. ¿Ok? De nuevo, cuando es bisiesto, se usa 366. Y la otra base, la cuarta, es la que usa la que se llama base corriente 360, en la cual el año es de 360 y el mes es tal cual es. ¿Ok? Ahora, esa base, que es bien extraña, ¿ok? Es la base en la que normalmente se emitían los bonos venezolanos en bolívares. ¿Ok? Cuando Venezuela emitía bonos venezolanos en bolívares, hasta la última vez que fue en el gobierno de Chávez, ¿ok? La fórmula la metodología de cálculo es siempre a tasa de interés simple usando base corriente 360. ¿Ok? Entonces eso dice que en el caso de los bonos venezolanos es muy difícil usar una calculadora financiera para calcular rendimientos y cosas por el estilo. ¿Ok? Además, siempre ha sido muy difícil porque además los bonos son de pago trimestral en Venezuela. Ok, bueno, fíjense, nosotros entramos aquí en renta fija de corto plazo y yo comencé a explicar el cero cupón y aquí está el caso básico que más o menos es parecido al que vimos nosotros en clase. ¿Ok? O sea, en el cero cupón no hay interés explícito. ¿Ok? El interés está implícito en la operación porque yo compro un bono a un precio y lo vendo o me lo liquidan a un precio mayor. ¿Ok? O sea que la condición para que exista rendimiento es que el valor de rescate sea mayor que el precio, ¿ok? Que es lo que normalmente debería ocurrir. ¿Ok? Entonces, y normalmente se usa esta fórmula, que si se fijan en una fórmula de tasa de interés simple, ¿no? ¿Ok? Vamos a usar una tasa de interés compuesta cuando cuando el periodo sea anual, ¿ok? Perdón, cuando el vencimiento sea mayor a un año, ahí vamos a usar tasa de interés compuesta. ¿Ok? Pero esta es la fórmula que se usa cuando el vencimiento es menor a 360 días. ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo parecido al que hicimos en clase es este, ¿no? Supongamos que tenemos un cero cupón con un precio de 95,3525. Vuelvo a explicar que esto significa el 95,3525 del 100% del valor nominal. ¿Ok? Por lo cual, si el bono vale $10,000, ¿ok? Yo lo estoy comprando en 9,535,25. Si el bono vale 1 millón, lo estoy comprando a $953,525. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Ok? Y bueno, vamos a suponer que ese bono vence en 91 días. ¿Ok? Entonces, el cálculo de rendimiento sería este. 100, que es el valor que yo voy a rescatar, 95,3525, que es lo que yo estoy pagando,
resto uno, ¿ok? Y multiplico por 360 entre 91. Y eso me da 0,1928. Y eso equivale a 19,28%. ¿Ok? Vamos, yo no le voy a poner 100 aquí, ¿ok? Porque eso es tontería. ¿Ok? O sea, 0,1928 en rendimiento significa 19,28%. ¿Ok? Siempre vamos a redondear viendo el número siguiente, ¿no? Si el número siguiente es menor que 5, no se, o sea, se mantiene el valor que esté aquí. Si el número siguiente es mayor que 5, se le añade 1. ¿Ok? Igualito que en las notas. Si tienes 9,5, te da 10. Si tienes 9,4, tienes 9. ¿Ok? Ok, fíjense. La segunda situación es que supongamos que transcurre 30 días después que el bono lo compramos y el rendimiento es 12%. ¿Ok? Si nosotros lo queremos vender, ¿cuál sería el precio? Entonces, bueno, el precio se calcula despejando la fórmula del rendimiento. El precio sería el valor final entre uno más la tasa por el número de días entre el año. ¿Ok? Entonces lo calculamos y nos da 98,00718793727754. Yo comenté que íbamos a usar todos los decimales. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Ok? Porque esto es dinero. ¿Ok? Y si yo estoy comprando el bono en millones de dólares, ¿ok? O millón de dólares, entonces esto vale 980.071,87. ¿Ok? Por eso uso todos los decimales, porque yo no sé si el valor nominal de esto es 1 millón, 10 millones, 100 millones, 200 millones. Yo necesito bastantes números por esa razón. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero calcular el rendimiento, si yo me compré el bono a 95,3525 y yo fui el que lo vendí en 98,007187, etcétera, etcétera, entonces el rendimiento sería ese valor que yo rescaté entre el precio que yo pagué menos 1 por 360 dividido por 30. ¿Por qué? Porque yo lo compré en cero y lo vendí en 30. ¿Ok? Lo compré en el momento cero y lo estoy vendiendo un mes después. ¿Ok? Entonces, eso me da un rendimiento de 33,41%. ¿Ok? Y entonces, eso yo comenté en clase, que es la explicación del por qué cuando la tasa de interés es alta en el corto plazo y la tasa de interés cae al 12%, a mí me conviene comprar bonos de renta fija aquí y venderlos aquí porque me voy a ganar 33,41, que es mucho más de lo que me ofrecieron al inicio. ¿Ok? O sea, esa es la característica del instrumento de renta fija y es la manera en la que se gana en renta fija. ¿Ok? El otro uso que podemos darle a la fórmula del cero cupón es para calcular la tasa de interés efectiva. Ustedes si se acuerdan, cuando estudiaron matemática financiera le dieron una fórmula para calcular tasa de interés efectiva, que era un chorizo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, con el cero cupón ya no tienen que usar el chorizo. ¿Ok? De hecho, si yo eh, este, l- y para entenderlo lo hacemos con un pagaré. ¿Ok? El pagaré es la forma normal en la que el banquero presta el dinero, ¿ok? A sus clientes. ¿Ok? O sea, cuando uno va a pedir un crédito en un banco, normalmente el banquero hace un pagaré. ¿Ok? Y de hecho, los que tienen o han tenido tarjeta de crédito, ¿ok? Y esa tarjeta de crédito les dio la oportunidad, por ejemplo, en algún momento de pedir dinero anticipado, ¿ok? Para poder hacer algún tipo de compra, ¿ok? Se la prestaron en esa misma forma de pagaré. ¿Ok? O sea, si uno pide, por ejemplo, $10.000, ¿ok? Entonces el banquero no entrega $10.000, el banquero entrega 9.000 y algo, por lo cual el banquero entrega el valor descontado de $10.000, ¿ok? Y uno queda debiendo $10.000
que va a pagar al final. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que un banco me presta, ¿ok?, a 90 días $100.000, ¿ok?, a una tasa de interés del 20%. ¿Ok? Y yo quiero saber cuánto es lo que efectivamente me está cobrando el banco. En primer lugar, lo que el banquero me está haciendo es un descuento. ¿Ok? Y el, ese descuento se calcula con la fórmula del descuento comercial que ustedes sí aprendieron en matemática financiera. ¿Ok? Y bueno, el valor descontado sería el monto del préstamo por uno menos la tasa de descuento por el plazo, ¿ok?, que sería n entre 360. ¿Ok? Entonces, el banquero va a suponer que la tasa de descuento es la tasa de interés a la cual el Banco Central le dice que tiene que cobrar como tasa de interés. ¿Ok? Y entonces él va a aplicar esa tasa activa máxima, probablemente, ¿ok?, para cobrarme los intereses. ¿Ok? Y la va a usar como tasa de descuento. Entonces, supongamos que esa tasa es 20%, entonces el banquero multiplica los 100.000 que me está prestando por uno menos 0,20, ¿ok?, o sea, 20%, por 90 días entre 360. Por lo cual, el banquero hoy me va a entregar $95.000 y yo soy el que queda obligado dentro de 90 días a pagar $100.000. ¿Ok? Entonces, sí, y ahí eso funciona exactamente como un cero cupón. O sea, hoy me pagan 95, me entregan 95 y yo debería entregar al final 100.000. Entonces, si yo calculo el rendimiento de ese cero cupón, sería 100.000 entre 95.000 menos uno por 360 entre 90. Y eso me da 0,2105. O sea que el banquero no me está cobrando 20, sino me está cobrando 21,05%. ¿Ok? Y de hecho, siempre la tasa de interés efectiva va a ser mayor a la tasa del descuento. ¿Ok? Por lo cual, si el Banco Central regula la tasa al 60, probablemente el banquero está cobrando 70 u 80%. ¿Ok? Y yo no chisto. ¿Ok? Y además de que no chisto, cuando trato de calcular lo que él me está cobrando usando la metodología que les enseñaron a ustedes en matemática financiera, yo siento que me están estafando. ¿Ok? Y no me están estafando porque esta es la manera en la que se cobran los intereses. ¿Ok? Por eso es que nunca cuadra lo que les explicaron. ¿Ok? Y bueno, y para cerrar la clase y para cerrar también la renta fija, ¿ok?, vamos a hacer un último caso, ¿no? Vamos a suponer un caso de una letra que tiene un solo cupón y ese un solo cupón se paga al vencimiento. ¿Ok? O sea, no se paga eh, varias veces, sino que se paga única y exclusivamente al vencimiento. O sea, esto funciona como si fuera un solo cupón con un solo pago al inicio y un solo pago al final. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos una letra que compramos a valor nominal 100%, ¿ok?, hoy, y esa letra vence dentro de 180 días, siempre va a ser 30/360, y la letra tiene un único cupón que también se paga ese día, el día 180, ¿ok?, que equivale a 20% de interés anual. ¿Ok? Fíjense que no estoy diciendo 20% capitalizable de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo calculo eso, lo primero que yo tengo que calcular es cuánto me van a entregar al final. Porque al final me van a entregar el valor nominal más ese cupón de intereses. ¿Ok? Entonces me van a entregar 100% multiplicado por uno más 0,20 por 180 entre 360. ¿Ok? Si yo calculo, me van a pagar el 110% del valor nominal, ¿ok?, como valor final. Entonces, con ese valor final ya yo puedo calcular los tres casos. Primero el primero y así veremos los otros tres, ¿no? En el primero dijimos que yo lo compro al 100%. ¿Ok? Entonces, si yo lo compro al 100%, aquí en la P va a 100. ¿Ok? Y en el valor final va 110. Entonces, 110 entre 100 menos uno por 360 entre 180 me da 0,20, o sea que el rendimiento es exactamente igual al cupón, el 20%.
¿ok? El segundo caso dice, suponga que el precio no es 100%, ¿ok? O sea, no es valor nominal, sino que es 95%. O sea, que me lo están vendiendo a descuento, ¿ok? Entonces yo en lugar de pagar $100, me estoy pagando $95. Y al final me van a pagar igualito 110, ¿ok? Porque el valor nominal es 100, no 95, ¿ok? Entonces, bueno, en ese caso, sustituyo, ¿ok? Y el rendimiento me da 31,58, que es mucho más que 20, ¿ok? Y el tercer caso me dice que supongamos que el precio es 105, o sea que yo estoy pagando prima, ¿ok? O sea que yo no estoy pagando $100, sino que estoy pagando $105 por esta letra, ¿ok? Y al final me van a pagar 110, ¿ok? Entonces yo calculo y el rendimiento me da 9,52%. Entonces fíjense, cuando yo pago 100%, el rendimiento me da exactamente igual al cupón, ¿ok? Cuando yo pago prima, ¿ok? Perdón, cuando pago descuento, el rendimiento me da mayor que el cupón. Y cuando pago prima, el rendimiento me da menor que el cupón. Entonces, la primera conclusión que vamos a sacar con la renta fija y que se mantiene en todos los instrumentos de renta fija es que cuando el precio de la renta fija es 100%, el rendimiento es exactamente igual al cupón. Cuando el precio es menor al 100%, descuento. Entonces, el rendimiento es mayor que el cupón. Y cuando el precio es mayor que 100%, el rendimiento es menor que el cupón, ¿ok? Entonces, ahora sí, con eso terminamos la clase de hoy, ¿ok? El miércoles que viene vemos renta fija a largo plazo, ¿ok? Y quizá vamos a tener que ver también un poquito de renta fija de largo plazo en la clase virtual que viene, ¿ok? Entonces, bueno, no los fastidio más. Que pasen buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Ok, vale, que vaya Gracias, bonito. profesor. Buenas noches. No, Muchas gracias, gracias a profesor. ustedes. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Ok, nos vemos entonces. En un rato cuelgo esto y me avisaron el miércoles que yo no había colgado la clase anterior. También la cuelgo y se las mando. Ok, vale. Ok, entonces Perfecto, profe. Muchas gracias. nos estamos viendo, pues.